energía solar en nuestras azoteas, en nuestros tinacos. Acompáñenos a continuación con el doctor Alan Aspuro Guzik para hablar de esta revolucionaria posibilidad. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio donde la inteligencia mexicana cruza todas las fronteras. Hablaremos de un nuevo enfoque sobre la diáspora de científicos mexicanos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Tradicionalmente, pensamos en términos de fuga de cerebros cuando nuestros científicos laboran en universidades extranjeras. Sin embargo, en la óptica de Alan Aspuro Guzik, quien labora en la Universidad de Harvard, la diáspora mexicana en ciencia representa una gran oportunidad para el desarrollo del conocimiento en nuestro país. Alan Aspuro Guzik es uno de los científicos innovadores que está desarrollando nuevos materiales económicos y flexibles para atrapar la energía solar en nuestras azoteas. En este contexto, trabaja en simulaciones por computadora para descubrir cuáles pueden ser las mejores moléculas para este efecto. ¿Cómo puede acelerarse este proceso? Veamos lo que dice Alan Aspuro Guzik desde la Universidad de Harvard. Y en este marco están afinando también las herramientas para entender y acelerar estos procesos, porque curiosamente ves efectos cuánticos, digamos, que están jugando en la naturaleza para producir posibilidades de entendimiento de lo que está ocurriendo con la energía solar. Pero la misma idea de computación cuántica está revolucionando la forma en que están entendiendo y procesando la información hoy en día para que todos estos procesos sean más rápidos y más eficientes, ¿no? Y que el entendimiento de verdad lo tengas muy, muy rápidamente compartido. Exactamente. Una de las cosas en las cuales yo he trabajado también por los últimos 10 años es la idea de que en el momento que tengamos una computadora cuántica suficientemente grande, simulemos a los materiales y las moléculas exactamente. No aproximadamente. Sí, exactamente. Y eso es básicamente un poder altísimo, porque ahora podemos realmente hacer diseño inverso y acelerar todavía más el descubrimiento de lo que estábamos hablando. En pocas palabras, llegar en menos tiempo a la solución de hacer moléculas. Cuando me vuelvas a entrevistar en los siguientes 10 años, me vas a ver en el siguiente sueño que tengo, que voy a empezar ahora. Básicamente lo estoy liberando en público. Ahorita es la primera vez que lo menciono en público. Sí. Estoy pensando en realmente meterme al campo de la robótica. ¿Okay? Ahora vamos a robotizar el diseño molecular. O sea, quiero pasar la barrera de la teoría y las computadoras. Yo no estoy tan bueno y no estoy tan confiado de que yo haciendo experimentos con la mano sea mejor que un experimental. Pero tal vez si controlo un pequeño robotito que hace moléculas, que hay varios en el mundo y puedo hasta comprar uno, puedo usar tecnologías de aprendizaje de máquina, tecnologías de las que estoy hablando ahorita para diseñar moléculas en la computadora, pero ahora también físicamente. Entonces, romper la barrera del mundo computacional, el mundo físico, y hacer moléculas automatizadamente, para inclusive acelerar el proceso ahora del otro lado también. Científico, teórico y experimental al mismo tiempo. Claro. Experimental virtual. Pues, y real, porque con robótica se vuelve real. No, real, es la idea, real. O sea, la idea es ahora sí. acelerar el proceso de descubrimiento y la cosa que estamos necesitando ahora son robotitos. Entonces, yo creo que eso es a lo que vamos a llegar a un momento en el que desarrollaremos cada vez inteligencias artificiales o aprendizaje de máquina cada vez más poderoso, inteligencias humanas más libres de pensar en cosas de más alcance. Y básicamente potenciadas por estos robots que hacen más trabajo y más trabajo por nosotros. Alan Aspuro Guzik trabaja con modelos teóricos en las computadoras para descubrir moléculas que revolucionarán la forma en que usamos la energía solar. Sin embargo, para acelerar este proceso, es necesario dar el salto a la realidad y desarrollar experimentalmente los nuevos materiales.
Esto permitirá ver inmediatamente cómo funcionan en este contexto. Impresoras en tercera dimensión y el uso de robots podrían crear un gran atajo. El científico mexicano piensa fuera de la caja, de los límites en que nos encerramos. También piensa fuera de la caja en términos de lo que solemos llamar fuga de cerebros. De ello hablaremos después del corte, pero antes vamos con nuestra compañera Aura López a pensar fuera de la caja en términos de los nuevos avances tecnológicos. Querida Aura, nos encontramos aquí juntos en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que en general se habla de que en el mundo hemos perdido mucha sensibilidad, pero esto también se puede aplicar en términos literales en torno a nuestro cuerpo, ¿no? Sí, y justamente siguen las investigaciones para lograr detectar o mejorar la sensación del tacto en las prótesis. Vamos a ver este video. Este señor que vemos aquí tuvo un accidente industrial hace 5 años y vemos cómo tiene en la mano una prótesis que tiene como 3 capitas especiales, en el dedo índice, en el medio y en el pulgar. Estas capitas tienen una especie de sensores que facilitan la sensibilidad y la detección de objetos. Porque las prótesis no miden la presión ni la fuerza al tocar un objeto. Entonces, cuando agarran, por ejemplo, una cereza, una flor, pues la aplastan porque no están sintiendo. Lo que sucede o cómo funciona, porque dices, ¿cómo puede un aparato que no tiene sensibilidad mostrar el tacto en una persona? La prótesis te la pones, te implantan en el músculo, te ponen un implante en el músculo y este implante lo que hace es que se comunica a través de una computadora que es la que logra crear patrones que funcionan como las conexiones neurales. Es lo que logra estimular este movimiento para que se dé la sensación de que se está tocando algo y como puedes ver logra quitar fácilmente y con precisión, que es algo que uno asume, que ya estás todos dando lo por tenemos hecho. Y no es cierto. Y exactamente, no es algo tan fácil. Es interesantísimo, querida Aura, porque es la promesa de la tecnología de, en casos de problemas que tiene el cuerpo, mejorar la sensibilidad y a lo mejor también una invitación para que mejore la sensibilidad en general en nuestras vidas. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica con un tema que nos hace pensar fuera de la caja. Fuga de cerebros o diáspora mexicana comprometida. Como de rayo estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para pensar fuera de la caja. Fuga de cerebros o diáspora mexicana comprometida. Desde la Universidad de Harvard, el profesor en química Alan Aspuro-Guzik, realizador de investigaciones que han logrado crear una batería basada en las moléculas llamadas quinonas para almacenar la energía solar en una especie de tinacos, habla de una nueva forma de concebir el trabajo de nuestros connacionales en el extranjero. Esta idea en la que estás pensando en términos de estos tinacos, con estos nuevos elementos, esta idea de los tendederos, realmente es un pensamiento que se traduce en comunicar los hallazgos y las innovaciones de la diáspora mexicana inmediatamente para que el conocimiento sea un conocimiento compartido. Y esto nos habla de un tema muy importante que es cómo sigue latiendo el corazón de los científicos mexicanos en esta diáspora, porque tú vives en Boston, trabajas en la Universidad de Harvard, pero tus soluciones tienen que ver con los problemas de nuestro país. Claro, si uno crece hasta los 21 años en México y vive ahí, se da cuenta que los problemas que tenemos son globales. O sea, no hay una frontera en la que acaba un problema y empieza el otro. Si tú contaminas el río Bravo, lo contaminas de los dos lados. Si tú produces desechos tóxicos en cualquier lugar, se esparcen por todo el mundo. Entonces, sí, como científicos del siglo XXI tenemos una responsabilidad primordial de trabajar a lo largo de las fronteras, a lo largo de las disciplinas, a través de diferentes barreras que habían antes para acelerar el descubrimiento. Ahora, regresando a la idea de los mexicanos en el extranjero, siempre hay varios puntos de vista y les voy a dar el mío. La primera cosa es que países como Corea, China y la India han llegado a una transición muy interesante.
exportaron a muchos científicos que se instalaron en varios lugares del mundo y empezaron a tener más gente en su laboratorio. El hecho de que haya científicos mexicanos en lugares como Harvard o MIT o en la Universidad de EPFL en Suiza o lo que sea, hace que haya más mexicanos que vayan a sus laboratorios, aprendan cosas y regresen a su país a traer el conocimiento. Entonces hay un efecto de boomerang muy interesante en el cual somos anclas para que venga gente y regrese con el conocimiento. Podemos trabajar como embajadores o como gente que ayude a catalizar proyectos en el país, cosa que estoy haciendo yo también. Podemos tener más voz, en cierta manera, estar trabajando en universidades con un ranking más alto. Es básicamente cierto. Siempre dicen, un profesor de Harvard dice que las baterías de quinona son muy buenas. Nada más por el hecho de que te digo profesor de Harvard, me haces más caso. ¿Ok? Eso es una cosa que pasa. Sí, Entonces, sí, claro. el hecho de que sea un mexicano diciendo eso, creo que es importante. Entonces, la manera en la que yo veo al científico mexicano en el extranjero, lo veo realmente como una cosa que potencia al país, ¿ok? Y que ayuda a que la gente que regresa o que no regresa o lo que sea, haga al mexicano en todo el mundo más poderoso y más integrado. Entonces, nunca hay que tener una visión insular de la ciencia ni de lo que es ser mexicano. Ve nomás aquí en Estados Unidos los Óscares se los gana puro director de cine que salió de la CUEC, ¿no? Mexicano. ¿Okay? Entonces hay que pensarlo así, hay que pensar más bien positivamente de eso. Y claro, en cómo pensar en igualar, digamos, la diferencia de potencial tecnológica y de desarrollo que obviamente pasa en un país con mucho más recursos con uno con menos. Sí, claro. Y eso se hace con capital humano. Capital humano que venga aprendido y que diga vamos a hacer esto, y colaboraciones. Estamos iniciando varias con el país. Para hacer proyectos conjuntos, pero para también utilizar tecnología de punta en emprendimientos que no están todavía ahí en la calle. Sí, entonces yo creo que esa idea va a pasar. Tal vez estamos más lentos que Corea, pero sí siento que el tigre mexicano, tal vez digamos en el puma, de hecho... El puma mexicano. Hay que tener exactamente el puma mexicano, porque además ya se sabe qué equipo de fútbol le voy yo, ¿ok? Ahora sí que todo menos el América. El puma mexicano se despierte. Como los tigres asiáticos se despertaron, el puma se tiene que despertar y es lo que básicamente tenemos que hacer día a día. Tú sabes, yo he platicado con algunos muchachos jóvenes que están haciendo desarrollos de software y les digo, ustedes están construyendo el Valle de los Pumas, no el Silicon Valley, el Valle de los Pumas. Sí, exacto. Pues en México tenemos ya un Valle de la Ciencia y la Tecnología, el Valle de los Pumas. Y el Valle de los Pumas, como una especie de Chinatowns, puede vivir en cualquier universidad fuera del país. Se trata de cambiar los paradigmas, pensar fuera de la caja y ver que más que hablar de fuga de cerebros, hay que imaginar cómo podemos aprovechar las puntas de lanza que tenemos en los mejores centros de investigación a nivel internacional y estrechar lazos con los mejores equipos de estudio en nuestras universidades. Después del corte, volvemos con este interesante tema. Mientras tanto, se asoma ya el ojo del doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, en la sección Aguas con el Hacker. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de cómo las computadoras hacen simulaciones de moléculas, pero cómo la computación cuántica podría dar precisamente un gran salto en la posibilidad de modelar estas moléculas de una manera completamente diferente, más completa de lo que jamás imaginamos. Y no solo eso, Pepe, hay que pensar primero en la velocidad que tenemos de las computadoras. Estamos llegando un poco al límite físico en la cantidad de circuitos que podemos poner, transistores que podemos poner en un chip, y que además eso se calienta. La computadora cuántica puede ser la solución. Lo sorprendente de la computación cuántica, en mi opinión, es que plantees la idea de que así como en la computadora tradicional tenemos un bit, tenemos de información 0 o 1 0 que o 1, se va encendiendo, sí. Ahora en el qubit de la computadora cuántica tenemos 0 y 1. Puede ser cualquiera de los dos valores al mismo tiempo. Como el gato de Schrödinger, que Sí. está muerto y vivo al mismo tiempo. Exactamente. Eso mismo
aprovecharlo en las computadoras. Aprovecharlo. Y entonces, bueno, ¿y cómo se maneja eso? Entonces estoy pensando, por ejemplo, si tengo una computadora de 64 qubits, ¿sí? Quiere decir que voy a tener un valor de 2 a la 64, pero todos corriendo al mismo tiempo, que pueden ser 0 signos al mismo tiempo. Y te voy a decir así la aplicación que yo haría ya de inmediato. Ajedrez. Sí, ajedrez, claro. Porque en 12 a la 64, en un byte de 64 bits, digamos, puedo poner todo el tablero y voy a poner todas las posibles combinaciones. Y entonces la velocidad de proceso de eso sería muchísimo más rápido que tener que hacerlo secuencialmente uno por uno. Claro. ¿No? Y a pesar de las velocidades que alcanzan las computadoras actuales, ¿no? Eso sería extremadamente rápido y las posibilidades se incrementan exponencialmente. Ese es otro tipo de cómputo, el cual no me parece tan fácil de resolver. No, tiene todavía El hardware problemas. está por verse, ¿no? Sí. Cómo se va a hacer. Y obviamente no vamos a tener una computadora cuántica en nuestras casas en los siguientes 3, 4 años, pero la idea, o sea, el concepto del modelo teórico de la mecánica cuántica aplicado al cómputo y hacer los qubits y computadoras cuánticas me parece sorprendente. Que empieza con Richard Feynman, con una idea de Richard Feynman, que decía, fíjate. esto es posible. Y si eso es posible, pues entonces yo creo que es el siguiente paradigma que vamos a tener que trabajar. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos pensando justamente fuera de la caja para imaginar el futuro de la ciencia en México con una inteligencia y creatividad que nos llena de asombro. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para pensar fuera de la caja. Justamente cuando pensamos en los científicos mexicanos en el extranjero, solemos hablar de fuga de cerebros. Pero la clave para cambiar esta percepción es descubrir que el corazón mexicano nunca se ha fugado. Desde la Universidad de Harvard, el destacado científico mexicano Alan Aspuro-Guzik habla de cómo sus avances en el desarrollo de tecnología solar económica se ligan profundamente con la cultura mexicana. ¿Tú sabes que uno de los problemas es que a veces nos falta imaginación para pensar cómo en específico va a afectar? Es decir, estos proyectos tienen un determinado tiempo de maduración. En este marco, ¿qué es lo que nos planteas que ya empiezas a visualizar o que podríamos empezar a tener de alguna manera una probada de lo que puede venir en nuestro país gracias a estos esfuerzos que ya se están haciendo? Pues la primera cosa que siempre digo yo es que la gente tiene que saber que cada centavo que se invierte o peso que se invierte en tecnología, por todas las cosas secundarias, en ciencia y en tecnología, por todas las secundarias que aparecen, cosas secundarias que aparecen al respecto, formación de capital humano con más capacidad, Sí, claro. importación de tecnología y eso es redituable. De entrada. Entonces, si el país mete 100 pesos, le van a salir creo que 200 o 300 por ahí de retorno, simplemente por invertirlo en Capital humano. aunque realmente lo único que ganes es capital humano, el país se vuelve más rico. Sí. Entonces es una cosa de inversión. Entonces no podemos estar invirtiendo 1% de nuestro Producto Interno Bruto en energía, en ciencia. Tenemos que irnos al 4%, 3%, cosas de ese nivel, como Corea y Singapur y otros países están haciendo. La transformación de Corea, hemos hablado de Samsung y LG aquí. Sí. Piensen, Corea era un tigre asiático. Yo era niño y me decían, México es como Corea. Me acuerdo cuando era niño ahí en los 80s. Corea es un tigre asiático y México es un país en desarrollo que va a ser como Corea. Me acuerdo de eso. Y me da un poco de tristeza cuando no está cierto todavía. Cuando los coreanos realmente tienen esa tecnología y todavía no hay teléfonos Cuitláhuac. O sea, me encantaría que sea, en vez de LG dijera Cuitláhuac, ¿no? O Tlaloc, o La Llorona, o lo que sea. Esa parte como nacionalista tecnológica no la tenemos todavía. Entonces, esta inversión ayuda a que pase eso. Y también ayuda a que pues, estos científicos mexicanos se armen con las herramientas para hacerlo. En México ya se hacen muchas cosas. Hay una cosa que se llaman CEMIES, Centros Mexicanos de Investigación de Energía. Hay uno de geotermia, que es muy bueno. En México tenemos un potencial de geotermia gigante. Y México se puso las pilas y tiene un centro como con 10 o 20 grupos de investigación trabajando en geotermia. Hay otro en energía solar. Entonces, otro hidrocarburos, creo.
Entonces, la idea de tener estos semillas y de tener estos proyectos como el proyecto de Frontera que tenemos, o sea, un poco más grandes, pues básicamente es como un espejo de los proyectos que se hacen en Europa o que se hacen en Estados Unidos. Y entre más los países como Brasil, Argentina o México se metan a este canal de tecnología de punta y de proyectos grandes, y que no les dé miedo un poco decir, bueno, vamos a financiar a 20 investigadores juntos. Ver entonces los frutos ya luego con productos que se llamarían tendederos solares Cuitláhuac o algo así. Claro, o sea, SolarMex. Yo quiero que haya una compañía que se llame SolarMex, hecha con celdas solares mexicanas, que también tengamos nuestra energía de almacenamiento solar. Que en las ferreterías esté de alguna manera reflejado ese avance del conocimiento y de la ciencia. Sí, pues o transformar el concepto de ferretería a... Mira, hay una cosa interesante, ¿no? Hay más en México que en Estados Unidos ciertas cosas. Cuando yo era niño, mi papá es ingeniero electrónico. Me llevaba al centro, ahí a la República de El Salvador, e íbamos a comprar partes electrónicas para hacer aparatitos que hacían alarmitas y todo. Y mi hermano, de hecho, se clavó en eso y es músico y hace instrumentos musicales con electrónica. Pero eso me inspiró mucho, la manera de tomar tecnología, de caminar en el centro, bajarte ahí en el Metro Zócalo, comprar 3 partes y hacer un radio. Como lo hizo González Camarena en su tiempo para realizar la televisión mexicana a colores. Entraba a los mercados de la Lagunilla para buscar esos objetos y luego iba creando precisamente esas innovaciones maravillosas. Claro, y esas son las cosas que me dio mi padre que son importantísimas. Esa parte de realmente saber que puedes agarrar piezas pequeñas y me acuerdo que nos íbamos a comprar fierro viejo y transformadores y me la pasé muchos sábados de mi vida en el centro, de niño agarrando la mano de mi papá, caminando por las ciudades, las calles del centro histórico de México, y para mí es muy importante. Esa cultura de la ferretería, de la pieza y eso, tiene que transformarse ahora en la cultura de la energía renovable. Vamos a comprar la bomba de la batería de flujo. Claro. Imagínate a los plomeros mexicanos ahora convirtiéndose en enerplomeros. O sea, plomeros especializados en energía. Y como conciencia colectiva mexicana también. Pues claro que también podemos imaginar un futuro de México mucho más prometedor. Entonces me gustaría que la gente se quitara un poco esa nube que tenemos en la cabeza a veces, todos, en todos los lugares del mundo, y vean realmente que hay un sol detrás y que para allá es donde hay que jalar. El sol del conocimiento. Pues Alan Aspuro Guzik, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias Pepe. La diáspora de científicos mexicanos está conectada al metro, a las calles de República del Salvador y Uruguay en el centro histórico de la Ciudad de México. Está vinculada con nuestra inventiva, con nuestra imaginación, con lo que se puede construir en cooperación con nuestras universidades gracias al sol del conocimiento. Esto implica darle un giro a los paradigmas que tenemos. En vez de pensar en fugas de cerebros, hay que pensar en términos de una diáspora mexicana comprometida. Esto supone cambiar nuestros enfoques y encuadres de la realidad. Hay un famoso caso en otro contexto que nos habla del valor de no dejarnos aprisionar en los límites que nos tratan de imponer. En una ocasión, el escritor irlandés Bernard Shaw recibió una carta que solamente decía la palabra imbécil. ¿Cómo escapar de esa trampa? Bernard Shaw dijo: he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Científicos mexicanos como Alan Aspuro Guzik no se dejan encadenar por las etiquetas. Construyen una ciencia conectada con nuestro país, con nuestras ferreterías, con nuestras azoteas, para crear una revolución en energía solar en la que México puede jugar un papel de vanguardia. Un gran gusto la presencia de Alan Aspuro Guzik en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Veo con el sol de la poesía en la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, aquí en La Oveja Eléctrica. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Oye, fíjate que un gran tema de la literatura es ir más allá de las apariencias, porque sabemos bien, las apariencias engañan. Y tú mereces vivir. No, la oveja sí se nos pone hoy psicodélica y psicotrópica. Vamos a ver a la luz de un microscopio poderoso imágenes plásticas, hermosas, alucinantes, sobre sustancias adictivas y peligrosas que, bueno,
mirarlas no hacen daño y te ofrecen un viaje alucinante sin que tengas que someterte a ese proceso químico. Que ese es el viaje siempre de la poesía y de la buena literatura. Así es, Pepe. Esta imagen como de caparazón de una tortuga o de piel abierta de un animal aleopardado es el éxtasis. El éxtasis se ha vuelto un término de marketing del que se aprovechan los traficantes vendiéndolas como tipo éxtasis, cuando puede contener sustancias para desatascar las tuberías, limpiadores para pisos o disolventes desengrasantes. Esta hermosa y tierna imagen en tonos suaves y difuminados como por un artista de tradición abstracta es la heroína, droga altamente adictiva. No solo es el opiáceo de más abuso, sino que también es el de acción más rápida. La heroína se procesa a partir de la morfina, sustancia extraída de la bellota de ciertas variedades de amapolas o adormideras. Mirar fijamente esta imagen no produce daño alguno. Hay distintos caminos para sentirse en éxtasis o sentirse una heroína. Las grandes pruebas del espíritu, como las llamó el escritor francés Henri Michaud, pueden pasarse sin necesidad de acudir a los picaderos o posteriormente a los centros de desintoxicación. La mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pepe, pues como de rayo, ahora viajaremos a nuestra sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Fernando Rivera Calderón, como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño. Y mi sueño tiene que ver con lo que hicimos en el programa del día de hoy, con lo que vimos, con la posibilidad de tener azoteas con tendederos solares. Esto quiere decir aprovechar la energía del sol. Y no, bueno, es que el sol nos da, ahora sí que da para todos. Y yo quiero hacer un pequeño canto solar, por cierto, en sol mayor. Será un círculo de sol dedicado a nuestro astro rey. Y dice más o menos así. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, hoy en mi ventana brilla el sol, un rayo de sol, oh, 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 rayando el sol. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun. El sol. El sol, eso es lo que queremos en nuestras vidas. Queremos el sol, queremos la energía solar, que también va a poder hacer que funcione la oveja eléctrica, ¿no? Porque va a poder estar nutrida por Sin sol energía solar. no funciona nada. Yo soy como Birdman en ese sentido. Necesito la luz solar para cargar energía. Así que nos encontramos con energía la próxima emisión de La Oveja